les pagan a los narcos les compran las armas. Yo pregunto quién está haciendo el gran negocio y complicidad con quién. Yo creo que esto tiene que llevarse a fondo y deberían, aunque yo lo dudo mucho, que los diputados y los senadores hagan un análisis a fondo para... yo creo que debería de ponerse por lo menos en estudio. Yo no digo que un juicio político, van a muchos a asustarse con esto, pero yo creo que Calderón sí debiera ser investigado por todo esto que ha pasado en el país. Es terrible, o sea, 60,000 muertos o quizás más y no pasa nada y no hay un responsable de esto. Yo diría más que complicidad, la abyección frente al imperio, O sea, yo creo que a Calderón durante 5 años y medio los gringos decían brinca y él preguntaba qué tan alto. Ya en estos últimos meses es cuando se ha puesto respondón, porque evidentemente pues ya sintió el juicio de la historia, ¿no? Que viene muy anticipado, no con él, contra él, ¿no? Pero ahí la abyección. Yo todo el periodo de Calderón estuve recordando, hay una vieja anécdota de Adolfo López Mateos. O sea, nos faltan presidentes así. ¿Se acuerdan aquellos problemas del chamizal? El río Bravo, sí, un pedacito, cambió de curso de tierra y le comió un poco de tierra a México y era un escándalo, ¿no? Eran unas tierras ahí que no servían para nada, pero bueno, el río Bravo se había movido y eran nuestras tierras. Entonces hay una conferencia en la cumbre, López Mateos Kennedy, para arreglar el asunto del chamizal, pues porque el prestigio de la patria estaba en juego, ¿no? Y López Mateos no hablaba inglés, entonces estaban platicando con intérprete, ya tenían rato tratando de arreglar aquello y no se podía. Entonces Kennedy le dice al intérprete, pregúntele por favor al presidente, al señor presidente López Mateos, que bueno, ¿qué valor considera que puede tener esos terrenos? Y esto lo zanjamos ya de una vez, o sea, nosotros pagamos el valor de las tierras y con eso se acaba este problema. Entonces el intérprete le dice a López Mateos, ¿sabe qué dice, señor? Pues, Ah, ok. Entonces López Mateos le dice al intérprete, dígale por favor al señor presidente Kennedy que el señor presidente de México no es vendedor de bienes raíces. O sea, es un asunto de dinero, esto es política. O sea, hay una dignidad. Es la respuesta de un estadista. Es la respuesta de un estadista, claro, pues, claro. ¿no? No, tú tienes que enfrentar a Estados Unidos. El problema del narcotráfico pasa por un enfrentamiento abierto ya con Estados Unidos. Porque, efectivamente, Estados Unidos tiene esa particularidad. Es una nación muy hipócrita. Claro. Les gusta chuparse el dedo. Ellos se hacen tontos solos. Que te haga tonto un tercero pasa porque, bueno, siempre habrá alguien más vivo que tú. Pero que te hagas tonto tú solo, eso ya es otra cosa. Entonces, el gringo tiene esa facultad. Tiene una gran capacidad para hacerse tonto solo, creerse sus cuentos, y lo peor del asunto es que luego busca imponérselos a los demás. Y tiene con qué. Pero es evidente ya que si nosotros queremos tener un poco más de paz, vamos a tener que enfrentar a Estados Unidos. No sé si de manera abierta o de manera soterrada, pero el enfrentamiento va a tener que darse. Porque aquí el problema de las drogas es tan sencillo de resolver que por lo mismo no se resuelve. Claro. Es más, a ver, ¿por qué está prohibida la marihuana y el alcohol está permitido? Vamos empezando por ahí. Cuando médicamente, científicamente hablando, está demostrado que el alcohol es una droga mucho más dañina que la marihuana, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, es simplemente, creo que es Hobbes el que creó aquella idea del monstruo leviatánico, ¿no? del Estado. También son manifestaciones del más profundo autoritarismo. Es decir, el Estado como tal dice, tú no tienes la facultad para entender qué es lo que te conviene, qué es lo que es bueno para ti. Yo soy el que lo sabe. Yo estoy por encima de tu propia conciencia. Yo te voy a dictar qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Yo nada más pongo esto Eso es lo que sobre la mesa rápidamente. ¿Qué hubiera pasado si a estas alturas no estuviéramos hablando de 60,000 muertos en la guerra contra el narco, Javier? ¿Qué hubiera pasado si a estas alturas el presidente Calderón pues ya va a terminar su sexenio y no tuviéramos esa cifra de 60,000 muertos y estuviéramos arrastrando el índice, digamos, la tasa normal de mortalidad de la violencia en México?
¿cómo verías tú el escenario? El narcotráfico no lo van a parar nunca, eso está claro, ya está demostrado, ¿no? ¿Sí? Claro. Como lo dijo un popular narcotraficante sinaloense, búsquenle como quieran, esto va a seguir reproduciéndose, es imposible. Pero si quitamos los 60,000 muertos, ¿cuál sería el escenario en este momento? Bueno, en primer lugar yo creo que no lo llamaríamos genocida como muchos lo calificamos a Calderón, y muchos exigimos que se le someta a juicio por tanto muerto, tanta violencia, ¿no? Que no solo la violencia no solo son los homicidios, también es la forma en que uno tiene que desenvolver su vida cotidiana. Yo creo que lo que quedaría de cuestionamiento respecto a Calderón sería la forma en que él alcanzó el poder, la victoria, el fraude, el cuestionamiento que se le hizo por aquel proceso electoral del 2006 y este calificativo de presidente ilegítimo. Yo creo que eso pesaría, si no fuera el tema de la violencia, pesaría mucho la forma en que él alcanzó el poder, ¿no? en este país. Creo que ese sería su principal cuestionamiento. Pero ¿qué pasaría? No pasaría mucho. Fíjate que puede pasar aquí lo que sea y no pasa nada. El doctor Almanza, sinaloense, catedrático en la UNAM, ha hecho estudios muy serios. Astorga Almanza ha hecho estudios muy serios sobre el tema. Y alguna vez en una entrevista, él me decía, y lo decía al aire abiertamente desde la Ciudad de México, la sociedad sinaloense también, el tema de la hipocresía de la sociedad sinaloense. Dice, yo no he visto personas que vendan automóviles de lujo quejarse porque venden automóviles de lujo. Alguna vez la venta de Hummers aquí estuvo disparadísima en los primeros lugares. También la venta de diamantes, por cierto, y otros temas más. A nivel mundial incluso. A nivel mundial, que traen como consecuencia que buena parte de la sociedad que también está recibiendo beneficios del narcotráfico, pues se queden calladitos la boca, pero cuando hay que respingan hipócritamente. Aquí yo creo que no pasaría nada. ¿Por qué? Porque en México pasan muchas cosas y no pasa nada, al igual que en Sinaloa. Ahora bien, Estados Unidos, claro que es hipócrita, tan hipócrita como es el gobierno mexicano y tan hipócrita como son los gobiernos locales. Tú comentas, Estados Unidos es el primer consumidor a nivel mundial de drogas, pero también escuchando a Jorge, no hay que separar un tema. El uso de estimulantes está ligado a la humanidad. Así es. A temas religiosos, ahí está el recorrido del peyote, que es un tema espiritual. El problema es cuando se hace esto, alguna perversión del consumo, y entonces ya se empieza a generar el tráfico porque no se abre y no se habla. Se debería hablar sin menos miedo o sin menos hipocresía sobre la liberación de las drogas, para que esto ya se empezara a arreglar. Porque esto es un zafarrancho. Es la solución sencilla a la que yo me refería. Es una solución sencilla, pero entonces los que están ganando ahorita, que son los propios narcotraficantes y el gobierno, los corruptos del gobierno, pues no estarían ganando lo que están ganando. Bueno, a mí sí me parece clave lo que estás diciendo, Pati, porque pareciera que lo más fácil es endilgarle la culpa al presidente Calderón. Tú hablas de genocida, yo a mí me parece excesivo el término. Tú hablas de los 60,000 pesos, 60,000 muertos, endilgárselos al presidente Calderón. No, los muertos son muchísimos, muchísimos son, pero no le podemos mandar todos al presidente Calderón. Esto es una correlación de culpabilidades. Socialmente somos culpables, como dice Pati, de todo el asunto que existe en relación al narcotráfico. Evidentemente el presidente Calderón tendrá quizás una parte de esa culpa. No soy tampoco el defensor del diablo, pero sí debemos todos asumir la parte de culpa que nos toca en todo este asunto que tiene todo el país, ¿no? La declaratoria de guerra contra el narco sirvió para una cosa, para un gran negocio, que es la venta de armas de Estados Unidos a México. Sí. Eso fue lo que detonó y es lo que ha detonado la violencia y la gran cantidad de muertes. Ahorita tú revisas en los hogares mexicanos, yo me pregunto cuántas armas habrá en los hogares sinaloenses a esas alturas. Nada más lo que pasó en Mochis, en la pasada semana se llegaron granadas, torpedos, un mortero, o sea, calibre 120. Es increíble. Sí, es fácil imaginar. Que más llegas, lo entregas y no te investigan. ¿A qué se dedica el marido de esa mujer? No, te dan laptops. O algún hijo, o quizás quedó viuda y ya pues quiere deshacerse de esas cosas que le dejaron por ahí en su casa, ¿no? Pero eso es terrible. El único negocio, el más grande negocio que se ha hecho con la guerra contra el narco lo ha hecho Estados Unidos vendiéndole armas al gobierno
y a los narcotraficantes. Y la gana por todos lados, porque además se le sigue surtiendo de droga que la necesita, porque ellos no pueden cerrar de un día para otro las fronteras. Pues. Es que además Patti decía lo de la necesidad de la humanidad. La psicología maneja que detrás de toda adicción hay una depresión. Es que además en esto intervienen inclusive asuntos filosóficos. O sea, y religiosos, ¿no? La religión es una respuesta filosófica a la vida, vamos. Entonces, el problema es de que detrás de toda adicción hay una depresión. El problema es, ¿por qué? Ahora, tú dices, ¿a poco tanta gente deprimida? O sea, se habla de la depresión como el mal de nuestro tiempo. No, no, no. La depresión ha sido el mal de todos los tiempos, porque no se nos olvide, como especie tenemos una particularidad. Somos la única especie que tiene conciencia de su mortalidad. O sea, ningún otro animal está consciente de que se va a morir. Un perro no sabe que se va a morir. Nosotros sabemos que nos vamos a morir. Entonces, en nuestro subconsciente, en el yo interno profundo, hay una negación al proceso propio de la existencia. Natural. Natural, porque te vas a morir. Eso te genera depresión. Jorge, pero hay que recordar, en Colombia usaban el póporo, que era venía un poco el aroma de lo que es, bueno, el derivado de la cocaína. Sí, sí. Y ellos lo usaban para trabajar, para tener energía. Sí, claro. Ahí ya no había cuestiones de depresión, sino una cuestión energética, porque hay que recordar que todos estos elementos naturales pues eran parte de la cotidianidad de estas culturas. Es un asunto cultural, ¿no? Sí, y entonces llegan los españoles y empiezan a pervertir el concepto. Y llegan, bueno, los gringos ya no se diga, ¿verdad? Entonces el concepto se pervierte porque la depresión sí, como tú dices, puede tener mucho que ver, pero también una cuestión natural de resistencia. Y ahora es cuando se trafica, cuando se hace ilegal. Ahí está el punto de todo, ¿no? No, bueno, siempre ha existido esa ilegalidad, ¿eh? Cuando no es vía gubernamental, es vía religiosa. El tabaco. O sea, porque efectivamente, o sea, por ejemplo, aquí el peyote se usaba, pero no cualquiera lo usa. Lo usa nada más el sacerdote. Y si tú como fiel quieres utilizarlo, es bajo la tutela del sacerdote, bajo ciertas condiciones, etcétera. Finalmente es una forma de prohibición, ¿no? Vía religiosa. Pero vamos, la idea es esa, pues. Entonces, necesitamos evadirnos de la realidad. Vivimos en una constante búsqueda de evasión de la realidad, porque esta realidad nos resulta atroz. Hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir. Solo quisiera, para que no se crea, antes, ¿no? Los videojuegos, y eso también puede ser una necesidad de escapatoria, para que no se crea que estamos hablando del adicción. El uso de las drogas. Fíjate bien, detrás de toda adicción, no detrás de toda drogadicción, no, detrás de toda adicción, hay una depresión. Aclarar solo. Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5. Estamos de regreso en nivel 5, estamos hablando del narcotráfico como ese infiltrado que se ha hecho en la sociedad, en la cultura, en la economía, etcétera. Y hablando esto de la economía que decíamos ahorita en el corte comercial, Jorge, efectivamente, Sinaloa o Culiacán particularmente se ha convertido en un impresionante mercado, se convirtió en algún tiempo, quizás ahora ya no lo es tanto, en la venta de automóviles, en la venta de joyas, particularmente los diamantes,
Y por supuesto también lo de bienes raíces. A mí me parece que al menos en esos 3 rubros tiene muy alterado, y ahora el oro también, muy alterado el mercado, de tal modo que los bienes raíces están sobrevaluados precisamente por las condiciones del narcotráfico. La hipocresía de la sociedad sinaloense. Fíjate, Pati, yo no coincido en eso. Yo honestamente creo que la sociedad sinaloense no es hipócrita en eso, es más... no de la sociedad en general, de algunos empresarios. No, yo hasta de empresarios te lo digo, No, yo más bien creo que somos víctimas del síndrome de Estocolmo. O sea, no tenemos nadie que nos defienda de estos agresores. Hay una larga tradición en eso aquí en Sinaloa. De hecho, nosotros hemos tenido aquí en Sinaloa, por lo menos, un gobierno que abiertamente ejerció el oficio del crimen organizado, y fuimos rehenes de él, que fue el gobierno de Toledo Corro. El gobierno de manera abierta y manifiesta se dedicaba a delinquir. O sea, no solo no hizo nada por enfrentar al crimen organizado, se sumó a la actividad. Y luego viene después Francisco Labastida, que trata de oponerse a eso, y así le fue. A Labastida le tocó enfrentar a la federación, vuelta, convertida en crimen oficial. Le mataron a su jefe de escoltas. O sea, acuérdense de los escándalos que hubo con Labastida, donde Coello Trejo, que era el procurador de la República, tenía sentenciado a Labastida vía González Treviño. O sea, el gobierno del estado agredido por la federación, que era cómplice de narcotraficantes que operaban aquí en Sinaloa. Ante ese panorama tú dices, ya, ¿qué puedo esperar yo? Hay una anécdota, no voy a decir nombres, ni voy a decir marcas de carros, pero llega un narcotraficante a una agencia de carros. O sea, los empleados, los de piso, ya lo conocían, porque el tipo compraba 10 carros por semana, ¿no? Y el tipo llega